Y qué tal, buenas noches. Nosotros somos el grupo número uno, integrado por Carolina Gamarca, por Vanessa Chiriguaya, por mi persona Alejandro Sánchez. Para el presente proyecto, vamos a desarrollar una aplicación que permita a los usuarios gestionar sus tareas de manera eficiente usando una interfaz gráfica sencilla y una base de datos NoSQL para el almacenamiento y recuperación de datos. Todo ello bajo la guía de los principios SOLID que van a garantizar que nuestro código sea robusto y sea mantenible. En cuanto a los principios SOLID, en primer lugar, SOLID es un acrónimo que representa cinco principios de diseño en programación orientado a objetos y son fundamentales en el diseño de software. El primero es Single Responsibility Principle o el principio de responsabilidad simple, que implica que cada clase tiene una única responsabilidad. Por ejemplo, Task maneja los datos de la tarea, Database maneja las operaciones de la base de datos y Task Manager App maneja la interfaz gráfica. En segundo lugar, la letra O, Open Close Principle o el principio de abierto y cerrado, OCP, donde entendemos que las clases están abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. En tercer lugar, el Liskov Substitution Principle o el principio de sustitución del Liskov, donde las subclases pueden sustituir a las clases base, pero sin alterar el comportamiento del programa. En cuarto lugar, la letra I, Interface Segregation Principle, el principio de segregación de la interfase, donde las clases no dependen de métodos que no usan, la interfaz gráfica no depende de métodos de database que no usa básicamente. Y en quinto lugar, Dependency Inversion Principle o el principio de inversión de dependencia, donde las clases dependen de abstracciones, más no de concreciones. También para el desarrollo del programa usamos el programa MongoDB, que es un sistema de gestión de base de datos para documentos multiplataforma. Este sistema está dentro de la categoría de bases de datos no relacionales. De igual manera, este sistema de base de datos está especialmente diseñado para el almacenamiento de datos de gran volumen, por lo cual es adecuado para trabajar con grandes conjuntos de datos distribuidos. En cuanto a lo que tenemos en pantalla, justamente nuestro diagrama UML, vemos que es un diagrama de clases, describe sus atributos, las clases, los métodos o funciones. Además muestra relaciones entre clases. Entre los componentes principales tenemos en primer lugar el gestor de tareas, que es la clase principal y es el punto de entrada del programa. Luego venimos a la clase principal o la clase controladora. Esta básicamente controla el flujo general de la aplicación. Contiene los métodos como podemos ver void, que es el constructor, e iniciar la aplicación void. Coordina también las interacciones entre las otras subclases. En cuanto a estas precisamente, tenemos el registro de usuario, que es la clase para registrar los usuarios. Tenemos a las tareas, que es la clase que gestiona las tareas, obviamente. Tenemos el usuario login, la clase para iniciar sesión. Esta gestiona el inicio de sesión de los usuarios. Tiene un atributo Mongo Client, que es justamente el programa que hablábamos hace un momento, y este es para la conexión a la base de datos que veremos en la explicación que será más detallada dentro del código. Tenemos también la ventana tarea, que es la clase para mostrar las tareas, y esta representa la interfaz para mostrar una tarea. También tenemos controladora persistencia, clase para persistencia de datos. La tarea, la clase que representa una tarea, el usuario, clase que representa al usuario. Y obviamente hay relaciones entre todas las clases como podemos ver en nuestro diagrama. En resumen, el diagrama UML proporciona una vista clara de la estructura y las relaciones entre las clases en un sistema de gestión de tareas. A continuación, mi compañera con el inicio de la explicación del código que hemos desarrollado. Gestor de tareas. Nuestro gestor de tareas es un sistema desarrollado en Java que permite al usuario registrarse, iniciar sesión y gestionar tareas. Esta utilizará MongoDB como base de datos no SQL y el Swing para su interfaz gráfica. La tecnología que hemos ocupado aquí, Java como lenguaje de programación, Swing para nuestra interfaz gráfica, el Mongo como base de datos que permitirá el almacenamiento de usuarios y tareas y NetBeans como ayuda de desarrollo de nuestro IDE utilizado. Como clases principales tenemos Java principal, que será nuestro gestor de tareas .java, que es un código que define una clase llamada gestor de tareas con un método principal main. Este método es el punto de entrada de la aplicación dentro del método main. Aquí se realizan las siguientes acciones: controlar la persistencia del objeto conexión,
que se crea una instancia de la clase controladora persistencia, que ésta se encarga de gestionar la conexión con la base de datos donde se almacenan los datos de la aplicación. Tenemos un objeto conexión, crear conexión, que este llamará el método crear conexión y el objeto de este será establecer la conexión con la base de datos. Seguido de un usuario login user que se crea para una instancia de la clase que representa esta la interfaz gráfica de un usuario para que el usuario inicie su sesión en la aplicación. Seguido de un user set visible que nos permite hacer visible la ventana de inicio de sesión y un userless set location relative que se centra la ventana de inicio de la sesión en la pantalla. Tenemos la otra clase que es la principal Java interfaz gráfica principal, que es una ventana donde los usuarios podrán administrar sus tareas. Nuestro código tendrá un public class, un public principal, un init components, un set location relative, el cual el extends indica la principal ventana de la gráfica. El init es un método generado por NetBeans que inicia los botones y los elementos gráficos y el setLocation crea la ventana en la pantalla. Esto nos sirve siempre para implementar un patrón MVC para separar la lógica del código de la interfaz gráfica. Tenemos otra clase que es registro unique usuario.java que nos permite registrar nuevos usuarios en la base de datos. Este código crea una ventana para registrar usuarios y guardar su información en la base de datos Mongo. Registramos aquí el usuario, que es una clase que define la ventana de registro, un Mongo client Mongo que establece la conexión con Mongo, una crear conexión que nos crea la conexión con Mongo en el localhost 27017. Y también tenemos una parte donde registramos al usuario, que obtendrá el nombre, verifica los campos que estén vacíos, guarda al usuario, muestra los mensajes de confirmación o limpia los campos. Y también cierra las ventanas. Y un GUI, que es la interfaz gráfica, que tiene componentes de Swing para nombre, contraseña y botón guardar. Y el botón guardar llama a registrar al usuario. Tenemos también nuestra clase usuario login, que nos permite iniciar sesión verificando las credenciales en Mongo. El código empezará por public class usuario login extends punto Java que nos define la clase del usuario y este extiende a JFrame para crear una ventana de inicio de sesión, seguido de un private Mongo client que declara un objeto Mongo client para la conexión con Mongo. Un public usuario login que construye el inicializador de la ventana y establece la conexión con Mongo. Usando create connection, esto se relaciona con el método usuario login void del diagrama. Seguido de un private Mongo client, que es un método que crea y devuelve una conexión a Mongo local. Esto se relaciona con la clase controlador persistencia. Y también en esta parte tenemos un private void login usuario, que es un método para manejar el inicio de la sesión. Aquí podemos recuperar el nombre del usuario, validar los campos, consultar la base de datos, comparar contraseñas, entre otros. Y para finalizar tenemos un código GUI que utiliza los componentes de la interfaz gráfica y maneja los eventos de los botones. Tenemos el botón iniciar que llama login usuario, el botón registrarse que abre la ventana registro usuario, el botón salir que cierra la aplicación. Esto representa la parte visual de la clase usuario login, esta última parte que estoy explicando, y su interacción con las otras clases como registro usuario principal, como podemos observar en el diagrama que está en el trabajo. Seguimos con mi compañera. Buenas noches, ingenieros. Seguimos con la clase de tareas, que es en JFrame. ¿Qué es lo que podemos decir? Que esta clase de tareas va a representar una ventana donde el usuario puede ingresar su nombre y la descripción de la actividad o tarea. Se va a establecer una conexión a la base de datos en el constructor y se va a implementar un método para cerrar la conexión y al cerrar esta ventana. Además, se va a crear una nueva conexión de forma local en el método registrar tarea para ingresar la tarea. Vamos a utilizar el patrón try with resource para asegurar su cierre. En el registro de tarea, los datos se van a validar. Se va a crear un documento BSOM y se inserta en la colección tareas de la base de datos de BMongo.
Se va a informar al usuario del resultado, si va a ser un éxito o va a ser un error. Tenemos como interfaz gráfica, la ventana cuenta con componentes básicos del Stream, etiquetas y campo de texto y un botón. Y gestiona los eventos de cierre para liberar recursos correctamente. Esto, esta estructura va a permitir registrar las tareas de forma sencilla en una base de datos de MongoDB, demostrando conceptos fundamentales como la conexión entre la base de datos, la inserción de documentos y el manejo de la interfaz gráfica en Java con Swing. A continuación vamos a compilar el código, como se pueden realizar. Ya está conectado a MongoDB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar un usuario y una contraseña para poder registrarnos. Colocamos, en este caso, colocamos Alejandro. Y vamos a colocar una contraseña de 123. Vamos a registrarnos. Nuevamente colocamos lo mismo, Alejandro, y contraseña 123. Nos vamos a guardar. El usuario ha sido guardado correctamente. Entonces, vamos a iniciar y cuando iniciamos nos va a dar la bienvenida porque ya está entre la base de datos, como se puede visualizar aquí en nuestro MongoDB. Ahí está. Ya está guardado ese usuario y cada vez que él desee entrar con su usuario y contraseña va a poder ingresar. Mm, Le doy paso a mi compañero. Esto es en cuanto a lo que hemos terminado de hacer. Como a manera de conclusión, entendemos entonces que tanto el uso de la base de datos NoSQL, así como los principios SOLID que hemos usado para la realización de este programa, representan significativamente una inversión de calidad y sostenibilidad. Como hemos visto, muchos de los programas ya de antaño funcionan de esta manera y son los que ahora nos permiten también tener varios tipos de aplicaciones en nuestros computadores, en teléfonos inteligentes y en otros tipos de sistemas igualmente. Agradecemos mucho su gentil atención, ingeniero. Una buena tarde.